De un señor de los aztecas a un general español, la transformación del linaje de Moctezuma. ¿Qué tienen en común un emperador azteca y un noble español que lucha en una cruzada por la defensa de la fe católica de los campesinos franceses? Pues mucho. Pasen y vean que la historia de España no tiene desperdicio. La trágica caída de Moctezuma. Moctezuma II, el poderoso tlatoani mexica, no murió en batalla contra los españoles. Fue apedreado por su propia gente. Al parecer, la lealtad no era el punto fuerte de la facción de Cuauhtémoc, que fueron los rivales de Moctezuma que incitaron a los mexicas a descalabrarlo a cantazos porque le consideraban un entreguista. A la larga, Santa Lucía ciertamente no les cuidó la vista teniendo en cuenta que les acabó cayendo encima la del atún. Pero eso es otra historia. Mientras agonizaba, Moctezuma le pidió a Cortés una última cosa. «Cuida de mis hijos». Y Cortés, sorprendentemente, aceptó. Y digo sorprendentemente porque la anglosfera y otros odiadores de España cuentan que a Moctezuma II lo mataron los españoles porque ya no les servía de nada, y que Cortés era un puro psicópata homicida. A ver, majos, por no llamaros otra cosa, entonces, ¿por qué salvó a Pedro, Isabel y Leonor de Moctezuma? Que, por cierto, algunas versiones dicen que salvó a otra hija de Moctezuma más. Hay gente, los de siempre, que os dirá que los protegió por cálculo político. Vale. Incluso cuando estuvo fuera de Tenochtitlán tras escapar en la noche triste las pasó canutas huyendo de los mexicas y se salvó de milagro en la batalla de Otumba porque se le ocurrió cargar contra el general mexica para matarlo con los 4 lanceros que le quedaban. Lo cual desmoralizó al ejército azteca que se desbandó. Por cierto, que entonces Cortés fue acogido por los otomís, que a cambio le pidieron el favor de que les ayudara contra sus enemigos los mixtecas. Cosa que hizo y entre todos se funaron a los mixtecas que tenían atacaitos a los otomís. Lo digo porque estos días os encontraréis activistas otomís en internet proclamando que ellos eran unos pobrecitos vírgenes de los mártires tan oprimidos, que el caudillo otomí Conín fue nombrado encomendero y mandado a fundar Querétaro y constituirse en su gobernador. Volviendo a nuestra historia, vale que Cortés tenía más moral que el alcoyano, pero de ahí a salir que lo de los hijos era puramente un cálculo maquiavélico es de trama de novela de la serie Fundación de Isaac Asimov. Ya sabéis, la serie de relatos de ciencia ficción con todo el rollo de la psicohistoria y de que todo estaba predeterminado en la historia de la serie de novelas que se montó el Patillas. Sea como sea, los salvó. Isabel se convirtió en la propietaria de las encomiendas más grandes de Nueva España. Leonor se casó con varios conquistadores, porque se le morían. No voy a decir porque creo que se le podrían haber muerto, porque soy menor de edad. Cortés hasta la casó con el descubridor de las minas de Zacatecas, que estaba forrado de plata y guarrazos, porque los chichimecas lo traían a mal traer. Lo cierto es que Pedro de Moctezuma, el hijo del emperador, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Cortés aseguró que Pedro recibiera una educación privilegiada, incluso en el Palacio Real. Nada mal para el hijo de un emperador caído. Además, le otorgaron tierras y un título nobiliario, convirtiéndolo en parte de la élite virreinal. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Vamos a ver cómo el linaje de Moctezuma llegó a mirarse a través del espejo. Avancemos al siglo XVIII, a la Revolución Francesa. Jerónimo Morejón Girón de Moctezuma, descendiente directo del emperador, luchó contra los revolucionarios franceses. Pero no era una simple guerra de poder. Carlos IV había proclamado una cruzada por el trono y el altar, porque por una parte estaba la cosa dinástica de que se habían cargado a familia cercana, y por otra estaba intentando ayudar a los católicos franceses, perseguidos por la Convención. Para haceros una idea de la movida, pensar en los campesinos católicos de la Vendée, víctimas de una masacre brutal. La región de la Vendée se convirtió en un símbolo de resistencia, y Jerónimo, como su antepasado, intentó defender un viejo orden, aunque esta vez, un orden que protegía a los indefensos. Si no sabéis de qué hablo, buscar información sobre las columnas infernales. Es lo que pasa con todas estas ideas revolucionarias, que quedan muy chulas sobre el papel. Los revolucionarios podrían haber acabado con prácticas injustas y haber mejorado las condiciones de vida de la gente, pero no. Tenían que extirpar el mal del pueblo francés donde lo encontraran. Se supone que al mal, pero el caso es que acabaron extirpando más pueblo francés que mal. De hecho, se estaban pintando ellos solitos como los malos de la peli con el terror y el resto de sus movidas. Sin embargo, la guerra española contra la Convención, llamada Cruzada por el Trono y el Altar, fracasó. Jerónimo tuvo que abandonar sus operaciones en los Pirineos, y los vendeanos tuvieron que luchar solos, hasta ser masacrados. Los vencedores escriben la historia, por eso no habéis oído hablar mucho del genocidio de la Vendée. Ciertamente,
no como genocidio. Como mucho, que hubo deplorables muertes entre la población civil. La conmovedora ironía del fracaso del general Jerónimo Morejón Girón de Moctezuma en su intento de preservar el antiguo orden, reflejando el destino de su antepasado, el emperador Moctezuma II, es profundamente impactante. Ambos hombres se encontraron en crisis existenciales similares, aunque separados por siglos y continentes, cada uno enfrentando una convulsión revolucionaria que destruyó su mundo. Sus destinos reflejan una trágica simetría, en la que ninguno pudo impedir el colapso del orden que estaban destinados a defender. Moctezuma II se enfrentó a los conquistadores españoles bajo el mando de Hernán Cortés, cuya llegada trastocó el sistema religioso y político de los mexicas. Su fracaso al intentar resistir a Cortés puso fin a una civilización de siglos de antigüedad, marcando el inicio del dominio español sobre América. Jerónimo Morejón Girón de Moctezuma, un noble y general en el ejército de España, luchó por preservar la monarquía borbónica católica. Combatió contra la Revolución Francesa, que amenazaba con derrocar la monarquía y el catolicismo, las mismas instituciones que habían sustituido al imperio azteca de su antepasado. Su ejército formó parte de la guerra contrarrevolucionaria de España, pero fracasó ante la radicalizada República Francesa. El desenlace fue que España fue derrotada en 1795, Tratado de Basilea, y se vio obligada a abandonar la lucha. Apenas unos años después, en 1808, España misma cayó ante la invasión napoleónica, lo que llevó al colapso de la monarquía borbónica. Su derrota marcó el principio del fin del antiguo régimen español, de la misma manera que el fracaso de Moctezuma marcó el fin de los aztecas. Esto nos permite apreciar el patetismo trágico de sus vidas, como un espejo a través del tiempo. Moctezuma luchó contra España y perdió. Morejón Girón luchó por España y también perdió. Ambos defendieron un orden condenado. Ambos hombres estuvieron en el punto de quiebre de la historia, enfrentando fuerzas revolucionarias imparables, el imperialismo español en 1520 y el republicanismo francés en 1793, que no pudieron detener ni adaptarse a ellas. Uno derrocado por España, otro derrotado en su nombre. Moctezuma fue un monarca aplastado por las ambiciones imperiales de España, mientras que Morejón fue un general monárquico aplastado en el intento de España por defender su propia monarquía. La ironía del linaje es que Jerónimo Morejón, como descendiente de Moctezuma, ahora luchaba por sostener el mismo sistema español que una vez había destruido su propio imperio ancestral. ¿Qué nos dice la historia sobre nosotros mismos? Nos dice que en el antiguo imperio español se podía pasar de ser un enemigo a un héroe. Por cierto, Jerónimo era abuelo del duque de Ahumada. Esa historia se cuenta, que el fundador de la Guardia Civil descendía de Moctezuma II, pero de Jerónimo, ni mu. Pero para esto estoy yo aquí. Suscríbete para más giros inesperados en la historia.